Y según la bitácora, quedaban nada más dos iones, ¿verdad? Por hacer los ejemplos, estos dos de aquí abajo. ¿Cómo les dio esos ejemplos? El ion carbonato. ¿Cuál fue la estructura que les dio? Así nomás platicadita. Ya, me imagino que ya la tienen ahí, ¿no? Debe de haberles dado con un doble enlace. No lo hacemos ahorita. Dice. Profe, tengo una duda acerca de una tarea que está en plataforma, que es una asignación de EPF, algo así. Son preguntas de esquitometría, algo así. Y abajo No, también. esa todavía no. Geometría todavía no. Apenas vamos a entrar a la próxima clase, geometría. Sí, pero lo mandó y dice ahí que la entrega era para el 17, algo así. 17 de octubre. Sí. No, debe tener la fecha este, incorrecta. No, eso no, todavía no. Ah, ok. Checo eso y ya la voy a poner para la otra semana, porque esta semana vamos a ver geometría, ¿no? Ok. Sí, no. Entonces, ¿cómo nos quedó el CO3? Con un doble enlace, ¿no? OR, doble rayita, C, rayita y otro oxígeno, rayita, ¿no? ¿Sí checan? ¿Sí lo hicieron o no? Yo no lo hice, pero me quiero imaginar así, que si tenía pues, oxígeno, pues y carbono, y tienen cuatro, y mínimo es un doble enlace, ¿que no? Es un doble enlace, sí, correcto, es un doble enlace. Y ya cumple con la regla del octeto para todos. Sabemos que le vamos a acomodar 2 electrones más. Esa es la única diferencia con todos los ejemplos que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? De que como es un ion, hay que sumar 2 electrones más porque es 2 negativo. Entonces van a ser 22, 24 electrones, ¿verdad? Los que se van a combinar ahí. 6 por 3, 18 y 4 del carbono serían 22. Y 2 cargas más son 24. Y ya nos queda con la regla del octeto para todos los átomos, ¿no? Todos los átomos cumplen con la regla del octeto y con un doble enlace nada más. Y recuerden, aquí nos dicen, haz la estructura de Lewis del ion carbonato, donde sabemos que el ion carbonato tiene una carga de 2 negativo, porque viene del ácido carbónico y el ácido carbónico es H2CO3, por lo tanto, sabemos que al devolver los subíndices para ver con qué valencia se está trabajando el anión y el catión, nos indica que es 2 negativo. Pero comentamos, eso es porque sabemos que viene del oxiácido, pero si no supiéramos y nada más nos dicen un problema, haz la estructura de Lewis del CO3 y no nos dice que es un ion. Cuando hacemos la estructura de Lewis nos damos cuenta de que es un ion, porque nos faltan 2 electrones en los oxígenos. Nos damos cuenta de que no puedo completar, me quedan 7 electrones en un oxígeno y me quedan 7 electrones en el otro oxígeno. ¿Cómo le hago? O sea, tengo que formar algo aquí con la estructura. Se supone que la estructura de Lewis es aquella estructura en la cual los átomos cumplen con la regla del octeto. Entonces diríamos, no, este compuesto no existe. No, sí existe. Lo que pasa en estos casos es que hay que meter un electrón en cada oxígeno y ese electrón se queda con una rayita negativa, recuerden eso que vimos acá, ¿va? Se queda con una rayita negativa de este tipo, porque ahí entró un oxígeno, un electrón que nosotros le estamos dando, y en el otro oxígeno ocurre lo mismo, tiene 7 electrones, le ponemos un electrón más, y ya no Profe, en cumple. ese caso, en la estructura se le pone como una línea por un lado Sí, en sí, el oxígeno. sí, como en este caso, con una Como rayita así, ¿no? así y Ajá. ok, ok. Y en Arriba, este, ¿y qué tiene que ver que sea arriba o que sea abajo? no, nada, lo que pasa es que se la vas a poner al átomo a donde tú le diste un electrón. Ok. Tú la puedes poner acá arriba. Incluso puedes poner un corchete. También lo vas a ver así, con un corchete. Y Ujú. afuera, 2 menos. Indicando de que a todo el compuesto le diste 2 electrones más.
O le pones una Ah, rayita y una rayita. ¿Sí? ok. Entonces, y ya define uno y deduce uno, este es un ion. ¿Sí? En caso de que no supiéramos, pues, que trabaja con dos negativos, la estructura de Lewis nos obliga a meter electrones cuando son iones, ¿no? Cuando son iones. Y lo mismo ocurre con el NO2. El NO2, si haces la estructura de Lewis, vas a combinar 6 por 2, 12 y 5, 17, pero tiene una carga más, 18 electrones. Entonces, esa estructura de Lewis, sabemos si le voy a formar dos enlaces. Yo lo tengo y me dio un enlace doble con Ajá, el nitrógeno en medio, los dos oxígenos a los lados, uno con doble unión, ese doble enlace, y otro sencillo, y ¿verdad? en el otro sencillo con la rayita. Ajá. ¿Cuántos electrones compartiste ahí? 6 por 2, 12 y 5 y 7 son 18 electrones. 18, 18, correcto. sí, Está bien, correcto. Esa es nuestra comprobación, ¿verdad? El hecho de repartir sí. los electrones que nos indica la molécula. Y ya con eso ya cumplió. Muy bien, entonces eso es en cuanto a estructura. Nos faltaría ver para terminar con este tema y entrar a estequiometría. Nada más reforzar lo que ya hemos hablado de los enlaces. Desde que estamos con configuración electrónica, hemos estado hablando de enlaces. Que si los electrones de enlace, que si los electrones de valencia, que cuántos enlaces puede hacer un átomo dependiendo de cuántos electrones libres desapareados tiene en su configuración electrónica. Y sabemos bien que un enlace pues es la unión de un átomo con otro a través de los electrones. Lo interesante es ver cómo se comparten esos electrones. Y hasta ahorita pues ya hemos platicado también, hemos hablado de enlaces iónicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hemos estado hablando mucho de que cuáles son los cationes en la tabla periódica, pues todos los elementos que se encuentran en el extremo izquierdo, todos aquellos que son anaranjados, ¿no? En la tabla periódica. Los metales, los semimetales, alcalinos, alcalinotérreos, y los que son aniones, pues son los poquitos que están acá en el otro extremo a la mano derecha, que son los no metales y los halógenos, ¿no? Esos poquitos son los aniones. Entonces hemos estado hablando de cargas. Entonces ya nomás nos falta concluir bien y dejar bien definido qué tipos de enlaces se forman en un compuesto. En los compuestos que hemos trabajado ahorita de estructura de Lewis, ¿qué tipos de enlaces son los que se han estado formando? ¿Iónicos o covalentes? ¿Cuáles se imaginan? ¿No saben? ¿No se acuerdan? ¿No? Bueno, son enlaces covalentes, ¿no? Lo hemos estado comentando desde que estamos haciendo las estructuras de Lewis. ¿Verdad? Aquí está, ¿verdad? Regla del octeto. Se forma un enlace covalente. ¿Ok? Entonces, en los compuestos se pueden formar enlaces iónicos o enlaces covalentes. Y en las estructuras de Lewis, salvo un ejemplo que hicimos por ahí, me acuerdo que formamos un enlace iónico y que vimos que ya cumplía con todo. Y uno de los átomos dio los dos electrones de enlace. Normalmente siempre se forman enlaces covalentes. Entonces, vamos a definir rápidamente lo que es un enlace iónico, que ya sabemos que lo forman los compuestos iónicos y que son los que cuando son elementos químicos ya se comportan como cationes y como aniones. Cuando se unen, pues son iones, pues forman enlace iónico. Entonces, en los enlaces iónicos, cada elemento químico proporciona este,
perdón, uno de los elementos químicos entrega su electrón y se queda como catión, mientras que el otro elemento químico recibe el electrón y se forma un anión. Entonces es lo mismo que hemos estado viendo desde que estamos trabajando con aniones y cationes. Alguien gana y alguien pierde. Cuando el sodio se une con el cloro para formar cloruro de sodio, el sodio pierde su electrón y se queda como un catión. Por eso esos elementos son cationes, ¿verdad? Ya por definición. Mientras que el otro compuesto, el cloro, que es un anión, gana un electrón y se queda como un anión, ¿verdad? Como un ion negativo. Entonces, forzosamente se forman compuestos a partir de cationes y aniones. Y esos enlaces son enlaces iónicos. Ahorita los vamos a definir simplemente así, donde un elemento gana y el otro pierde electrones. Entonces, aquí tenemos que los compuestos, los aniones, se unen muy fácilmente con los elementos del grupo 1A y 2A. Recuerden que son todos estos que están aquí. Estos. Los extremos, esto de acá hasta el otro extremo con los de acá, forman enlaces iónicos entre estos elementos. Forman sales. Recuerden cuando vimos las sales de aloideas que se forman con los grupos del 7A, con los elementos del grupo 1A y 2A. Esas son sales. Y recuerden que las sales son solubles en agua, como el cloruro de sodio. Y esa solubilidad es un indicador de que forma enlaces iónicos, porque los compuestos se formaron a partir de un anión y un catión. Y su forma muy simple de saber si forma iones es ponerlo en agua. Si se disuelve, tiene enlaces iónicos. Eso es una prueba que no falla, ¿no? Porque de hecho, en las prácticas de laboratorio de esta materia, luego se hacen ese tipo de pruebas para definir qué tipo de enlace tiene un compuesto. Entonces, este tipo de compuestos extremosos en la tabla periódica de un extremo al otro tienen enlaces iónicos. Entonces, ¿qué más nos dice aquí? La fuerza electrostática dice que une a los iones, mencionamos iones, ¿no? En un compuesto iónico se denomina enlace iónico. Entonces, normalmente aquí tenemos otro ejemplo, el fluoruro de litio, ¿sí? Otro elemento de acá de un halógeno, un no metal, un anión, y se une con el litio que está hasta acá. Esta distancia tan lejana nos indica de que es un compuesto iónico, de que si lo pongo en agua se va a solubilizar porque tiene iones, se formó a partir de un enlace iónico. Recuerden, el enlace iónico, su característica es que un elemento gana y otro elemento pierde. Es ganar-perder en un enlace iónico para formar cationes o formar aniones. Y por otro lado tenemos el enlace covalente. El enlace covalente es el enlace que hemos estado trabajando en las estructuras de Lewis para ese tipo de compuestos. En donde siempre representamos que los elementos no pierden ni ganan, comparten. Es una compartición. O sea, nunca se va así en forma muy directa, o nunca se va el electrón del hidrógeno y lo pierde y se va con el cloro, por ejemplo, para formar ácido clorhídrico, sino que en el enlace quedan compartidos, están en un espacio girando los electrones compartidos, girando alrededor de los dos átomos, ¿sí? Entonces, en un momento van a estar más tiempo con un átomo que con otro, y ya vamos a formar otro tipo de compuesto, o de enlace, que va a ser el enlace covalente polar, pero siguen siendo una compartición de electrones, es decir, no se forman iones, ¿sí? No se forman iones, por lo tanto los enlaces no son iónicos. Si nosotros ponemos una sustancia con un enlace covalente y lo queremos disolver en agua, no se disuelve, ¿sí? Por ejemplo, el tetracloruro de carbono, que tiene enlaces covalentes, lo ponemos en agua y lo agitamos y forma dos fases. No se disuelve, no se solubiliza, no se ioniza,
porque sus enlaces no son iónicos, son enlaces covalentes. Esa es una prueba física con la que podemos diferenciar un enlace iónico de un enlace covalente. Échalo en agua, si se solubiliza, tiene iones, es enlace iónico. Si no se solubiliza y queda ahí como dos fases, dos compuestos separados, tiene enlaces covalentes. Ok, entonces el enlace covalente es ese, y es el que hemos estado haciendo en los ejemplos de la estructura de Lewis. Ponemos enlaces covalentes, todos estos son enlaces covalentes. Entonces, el enlace covalente puede ser de dos tipos diferentes. Puede ser polar o no polar. ¿Qué significa esto? Recuerden la electronegatividad. La electronegatividad me indica en dónde se encuentran realmente los electrones girando en un compuesto. Cuando un átomo es muy electronegativo, los electrones giran, están más tiempo girando alrededor de ese átomo, son atraídos por ese átomo, y los electrones prefieren estar girando alrededor de él que alrededor del otro átomo. Pero siguen enlazados, ¿no? Los electrones de enlace siguen girando. Por lo tanto, la nube electrónica es más densa en el átomo más electronegativo que en el otro. Y eso hace que se formen dos polos, como si fuera, porque aquí tengo un ejemplo, este es un ejemplo de eso. Aquí observamos cómo se forman dos polos, porque son de diferente tamaño. Dice, este es el fluoruro de hidrógeno. Entonces, el fluoruro de hidrógeno, el flúor, es más electronegativo, que es este átomo que está aquí. La nube electrónica es más grande de este lado porque pasan más los electrones girando en este extremo, mientras que en el otro extremo el polo es más pequeñito. Por eso se llama enlace covalente polar. Sigue siendo un enlace covalente. Cada uno presta un electrón, comparten un electrón en el enlace. Pero la electronegatividad me indica a mí cómo se ve la molécula con respecto de la nube electrónica. Se vería de esta forma. Este es un enlace covalente polar. Y hay el enlace covalente no polar, que es cuando las dos nubes son idénticas. El tiempo que pasan los electrones girando alrededor de los átomos es el mismo. Ese tipo de moléculas polares, no polares, se forman con átomos que sean iguales, que sean idénticos. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno que se une a otro átomo de hidrógeno forma un enlace covalente, un no polar, ¿verdad? Son átomos de la misma especie. Por lo tanto, se va a ver la nube electrónica exactamente igual. O sea, un cacahuatito así, del mismo tamaño los dos lóbulos, ¿no? Los enlaces covalentes no polares son los menos en los compuestos. Y los enlaces covalentes polares son la mayoría en los compuestos. O sea, siempre existen uniones entre átomos diferentes, ¿no? Más uniones entre átomos diferentes. Aunque hay moléculas simétricas que tienen átomos de carbono unidos entre sí, como los hidrocarburos, en donde ese enlace entre carbono y carbono es un enlace covalente puro o no polar, porque los dos átomos son iguales. Entonces es muy fácil saber cuando un átomo forma un enlace covalente polar y un enlace covalente no polar. Si son átomos iguales, forzosamente es un enlace covalente no polar. Si son átomos diferentes, pues ya es un enlace covalente polar. Entonces, ya sabemos también que estos enlaces covalentes pueden ser dobles o triples. De hecho, lo hemos utilizado en la estructura de Lewis. Podemos meter electrones, uno de cada átomo, ¿va? Así le hacemos. Meto un electrón del carbono y meto un electrón del hidrógeno y formo un enlace. Cada uno compartió un electrón, es un enlace covalente. Los enlaces covalentes pueden ser dobles o pueden ser triples. Siempre nos lo determina la estructura de Lewis. Si podemos meter un enlace covalente doble para formar el octeto, pues esta molécula es la que existe, ¿verdad? Con un enlace doble o triple. Esa es la facilidad también de los enlaces covalentes. Los enlaces iónicos son enlaces sencillos, mientras que los enlaces covalentes pueden ser dobles o triples. Entonces esto ya lo hemos vivido incluso recuerden que el nitrógeno dijimos que tiende a formar enlaces triples.
dobles o triples, se va, siempre, casi la mayoría de las veces se va al triple y ya forma su estructura de Lewis correcta, ¿no? Con la regla del octeto. Y el carbono tiene también mucha facilidad para formar enlaces dobles. También ya lo vimos en varios ejemplos de la estructura de Lewis, ¿no? Entonces, por último, nos faltaría volver a retomar el concepto de electronegatividad que vimos cuando vimos propiedades periódicas. La electronegatividad va a ser una herramienta que nos ayuda a determinar qué tipo de enlace forma un compuesto. Así, únicamente con el concepto de electronegatividad, con la propiedad de la electronegatividad. Porque físicamente pues podemos hacer muchos ensayos en un laboratorio. La conductividad eléctrica es otra propiedad que nos permite definir si un compuesto es iónico o es covalente en sus enlaces. ¿Y qué es la conductividad eléctrica? Pues la facilidad para conducir la electricidad. Si ponemos el agua y le quitamos los iones, o sea, agua destilada, y hacemos pasar una corriente eléctrica a través de ella, es decir, metemos dos cables, pues claro, no lo vamos a hacer así, porque nos podemos electrocutar, pero lo podemos hacer en un laboratorio de manera controlada, de meter un cable positivo y un cable negativo de electricidad y ver si conduce la electricidad mediante un amperímetro o un foco que esté conectado a eso. Si prende el foco es que está conduciendo la corriente eléctrica a través del agua. Si es agua pura, no hay conductividad eléctrica. El agua no conduce la electricidad, lo cual significa que la molécula de agua, de oxígeno con los dos hidrógenos, son enlaces covalentes. ¿Sí? Como ya hicimos la molécula del agua también en la estructura de Lewis, que vimos el ángulo y ese rollo, ¿no? Son enlaces covalentes. Sin embargo, si agarramos sal, cloruro de sodio, y lo ponemos en esa misma agua, un poquito que le pongamos, un pizquita de cloruro de sodio, con eso es suficiente. Y volvemos a hacer la prueba, va a prender el foco, va a conducir la electricidad. No el agua, ¿no? Porque el agua no la conduce. Lo que la está conduciendo es el cloruro de sodio que se ionizó, formó iones y permite conducir la electricidad. Es decir, el cloruro de sodio tiene un enlace iónico. Por eso lo podemos comprobar muy fácilmente. Pero si agarramos benceno, una sustancia que tiene enlaces covalentes C6H6, ¿no? Por ahí estaba creo que en un ejemplo, ¿no? De benceno. Y lo ponemos, el benceno, y hacemos la misma prueba, nos vamos a dar cuenta de que no conduce la electricidad, porque el benceno forma enlaces covalentes y no forma enlaces iónicos. Entonces, si no queremos estar haciendo pruebas de solubilidad o pruebas de conductividad eléctrica para todos los compuestos, cada vez que quiero saber qué tipo de enlace tiene, me apoyo en la propiedad de la electronegatividad para hacerlo acá en el escritorio, ¿no? Y la electronegatividad me dice qué tipo de enlace tiene un compuesto. Entonces, dice una propiedad útil para distinguir el enlace covalente no polar del enlace covalente polar es la electronegatividad. Incluso, ¿qué tipo de enlace covalente es? No solamente si es iónico o covalente. ¿Qué tipo de enlace covalente está formando? ¿Polar o no polar? La electronegatividad no lo va a decir. Ya sabemos que la electronegatividad es la capacidad para atraer los electrones de enlace, ¿no? Entonces, esta es la tabla de electronegatividades. ¿Okay? La voy a poner al rato en la plataforma para que de ahí la puedan descargar. Ahí va a decir tabla de electronegatividades. O está en cualquier libro de química, ¿no? También buscan ahí tabla de electronegatividades. Incluso puede ser así como esta, por elementos ordenados en la tabla periódica. O puede ser una lista, ¿no? Donde venga el nombre del elemento químico y su electronegatividad. Esta es muy práctica porque visualmente, rápidamente sabemos dónde está un elemento, ¿no? Ya con la familiaridad que tenemos con la tabla periódica. Entonces aquí observamos, como lo comentamos cuando vimos propiedades periódicas, que los más electronegativos son los que están en el extremo de los aniones. Los aniones que tienen una afinidad electrónica muy grande, ganar electrones, por eso son aniones, son más electronegativos. Esa misma capacidad de adquirir electrones hace que los electrones estén pegados con estos átomos. Mientras que los otros, los cationes, y más los que están en el otro extremo, son menos electronegativos. Y eso también es lógico pensarlo. Su afinidad electrónica es muy baja.
es prácticamente nula, ¿no? No ganan electrones, pierden electrones, por eso son cationes. Y por lo tanto su electronegatividad es mínima. Así tenemos que el francio es el menos electronegativo con un valor de 0.7, mientras que el flúor es el más electronegativo con un valor de 4, ¿sí? Y son valores adimensionales. El valor nos indica la capacidad, ¿no? Esa se mide mediante ensayos de laboratorio y miden esa capacidad, le dan un valor para tener un valor de referencia y se ha encontrado que el flúor tiene un valor máximo de 4, mientras que el francio un valor mínimo de 7. Entonces, esta tabla nos va a ayudar a definir qué tipo de enlace tiene un compuesto. Primeramente, diferenciar entre iónicos y covalentes. Los enlaces iónicos se forman entre elementos cuya diferencia de electronegatividad sea mayor o igual que 2. ¿Y cuál es la diferencia de electronegatividad? Pues restar sus electronegatividades entre los dos átomos, porque el enlace siempre es entre dos átomos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que ya hemos hablado mucho y que sabemos muy bien que es soluble en agua, por lo tanto debe de ser iónico. Si hago la diferencia de electronegatividades, es sodio y cloro. El cloro tiene 3 de electronegatividad y el sodio tiene 0.9. Por lo tanto, 3 menos 0.9 es 2.1. Es mayor que 2. Por lo tanto, su enlace es iónico. Esa es una forma rápida de saber qué tipo de enlace forma un compuesto, ¿sí? El cloruro de sodio. Cualquier sal va a ser arriba de 2 la diferencia de electronegatividad. Si la sacan, cualquier sal les va a dar arriba de 2. Por lo tanto, todas las sales son compuestos iónicos que tienen enlaces iónicos. Ahora, con valores de electronegatividad de 1.9 hacia abajo, son enlaces covalentes polares. Enlaces covalentes polares siempre. ¿Sí? 0.9, 1.1, 0.8, 1.5, 1.7. La diferencia de electronegatividad abajo de 2 siempre serán enlaces covalentes polares. Ahora, cuando la electronegatividad nos dé 0, es un enlace covalente puro que comentamos ahorita, ¿sí? Es un enlace covalente solamente, no tiene polos, ¿sí? Es no polar. Y eso únicamente se da cuando el elemento químico es el mismo. Por ejemplo, el enlace carbono-carbono. ¿Qué tipo de enlace forma? El tipo de carbono-carbono. Bueno, es un enlace covalente. Ahora, ¿qué tipo de enlace covalente es? ¿Polar o no polar? No, pues carbono 2.5. 2.5 menos 2.5, porque son dos átomos iguales, nos da 0. Entonces, siempre que nos dé 0 es que son átomos iguales. Y es un enlace covalente no polar, siempre. Entonces, esas reglas nos ayudan entonces a definir primero si es un enlace iónico o es un enlace covalente. Ahora, ¿es polar o es un enlace covalente normal? Incluso enlaces covalentes puros que les llaman, entre átomos de la misma especie. Entonces, eso nos ayuda a definirlo, la electronegatividad. Así, por ejemplo, tenemos aquí unos ejemplos. Son muy rápidos, son muy fáciles, ¿no? Recuerden que hemos hecho hasta ahorita. Trabajamos con la estructura de Lewis, ya que nos hemos familiarizado con los compuestos. Hacemos su estructura de Lewis. ¿Para qué? Para ver cuál es la fórmula correcta para ese compuesto. La estructura de Lewis nos ayuda a eso, a definir si un determinado compuesto existe en la naturaleza, no existe. ¿Cuál es su estructura real? Aquella que cumpla con la regla del octeto y que cumpla con las propiedades de la estructura de Lewis. Perfecto. Y hemos visto de que todos esos compuestos en los que un átomo comparte un electrón y el otro comparte un electrón son bien compartidos, ahí no son egoístas, nada de que yo te quito y tú me das. En ese tipo de compuestos siempre son enlaces covalentes. Ahora, ¿qué tipo de enlace se está formando? ¿Un enlace covalente polar o un enlace covalente no polar? O quizás tengamos compuestos también, hacer la estructura de Lewis del cloruro de sodio, y ahí es un enlace covalente iónico. Pero también agarramos un electrón del sodio y se lo compartimos en la estructura de Lewis,
pues no se diferencia muy bien si es un enlace iónico o es un enlace covalente, porque hacemos la misma mecánica. Hagan la estructura de Lewis del cloro de sodio. O sea, a menos que le pongan las 8 bolitas al cloro, indicando de que le quitó el electrón al sodio, pero normalmente pues hacemos las crucecitas para identificar de quién son los electrones de un átomo o de otro, y no nos ponemos a diferenciar si es un enlace iónico o es un enlace covalente. La electronegatividad nos permite contestar esa pregunta ahora, ¿no? Bueno, ya está la estructura del Lewis, ya sabemos cómo es el compuesto. Ahora, ¿qué enlaces formó? ¿Covalentes iónicos? ¿O covalentes polares, covalentes no polares? Pues ya tenemos esta herramienta que nos permite diferenciarlo. Entonces, aquí nos da unos ejemplos muy típicos, ¿no? Dice, clasifique los siguientes enlaces como iónicos, covalentes polares o covalentes puros, o covalente no polar, ¿verdad? Un covalente puro es un covalente no polar. Para el ácido clorhídrico, ¿qué tipo de enlace formará el ácido clorhídrico? ¿Iónico, covalente o covalente polar? ¿Cómo le hacemos? Con la diferencia de electronegatividades, ¿verdad? Nos vamos a la tabla y vemos el ácido clorhídrico, HCl. El cloro tiene 3, mientras que el hidrógeno tiene 2.1. Y la resta nos da 0.9. 3 menos 0.9. ¿Sí? El rango está abajo de 2. Incluso muy abajo, ¿no? Está en 0.9. Quiere decir que es muy covalente. ¿Y qué tipo de covalente? Es covalente polar. La molécula del cloruro del ácido clorhídrico se ve como esta molécula. Acá tengo una más. Por aquí tenía. Aquí está, miren. Aquí está precisamente la molécula del ácido clorhídrico. Chequen cómo un polo es enorme comparado con el otro polo del hidrógeno. El cloro es altamente electronegativo y jala hacia sí los electrones de enlace. A esto se le llama electronegatividad y forma un enlace covalente polar, ¿sí? De 0.9, porque la diferencia nos dio 0.9, muy pequeña. Para el siguiente elemento, el fluoruro de potasio. Fluoruro de potasio, aquí está la tabla. ¿Qué tipo de enlace forma? ¿Cuál es el valor de la electronegatividad? Fluoruro de potasio, KF. ¿Cuánto es la diferencia de electronegatividades para el fluoruro de potasio? ¿3.2? 3 es 4 y potasio 0.8, correcto, 3.2. ¿Qué nos indica ese valor de electronegatividad? ¿Qué tipo de enlace es? ¿Iónico o covalente? Iónico. Iónico, tremendamente iónico, sí. Porque si de 2 para arriba se empiezan a comportar como iónicos, significa que un valor de 3.2 me indica que es altamente iónico. ¿Sí? Esa sustancia la pongo en agua e inmediatamente se solubiliza, se ioniza. O esa sustancia la pongo en agua y hago pasar una corriente eléctrica e inmediatamente pasa la corriente eléctrica. Me indica de que formó iones. Por lo tanto, su enlace es un enlace iónico. ¿Sí? El otro ejemplo nos dice el enlace carbono-carbono en esta molécula. El CH3CH3 es el etano, ¿no? Es un compuesto orgánico. Por eso no los hemos visto nosotros en los compuestos, porque son compuestos orgánicos. Pero también hay que entender que en los compuestos orgánicos la mayoría de los enlaces son covalentes. Entonces, en la unión carbono-carbono, ¿qué tipo de enlace habrá? En el puro carbono-carbono, no. El hidrógeno ahorita lo analizamos. En el enlace carbono-carbono, tipo de enlace, iónico, covalente, covalente polar o covalente
no polar. Covalente no polar. Covalente no polar, correcto. Y es más, es un covalente puro, ¿va? Puro, puro. Su electronegatividad es 0. Casi cuando ya se aproximan mucho a 0, son ligeramente polares, ¿no? Les llaman covalentes incluso no polares porque la diferencia es muy pequeñita. Por eso cuando son 0, que son elementos de la misma especie, se les llama covalentes puros. Entonces, esos son exactamente. Y el enlace hidrógeno-carbono. Hay 6 enlaces hidrógeno-carbono en esta molécula. ¿De qué tipo de enlaces serán? Es el carbono y es el hidrógeno. Voy a poner la tabla. Uy, 11:33. Quieren una reunión urgente. Sí, pero que sea ahorita a las 12 que tengo chance. Sí, entonces, ¿cómo quedó entonces el enlace hidrógeno-carbono? 2.5 para el carbono y el hidrógeno 2.1. Entonces sería 0.4. Por lo tanto, es un enlace covalente polar para los átomos que están unidos aquí al hidrógeno. Así como nos pregunta el problemita, el enlace carbono-carbono, pues también podemos checar qué enlace forma el carbono-hidrógeno. Aquí hay 3 hidrógenos unidos a un carbono, en el otro extremo hay otros 3 hidrógenos. Y son, evidentemente, el hidrógeno forma enlaces covalentes. Eso ya también es una regla, ¿no? Luego ya no tenemos ni que nos a la electronegatividad. El hidrógeno forma siempre un tipo de enlaces covalentes, en el cual comparte su único electrón, ¿no? Entonces, en este último ejemplo que tenemos aquí abajo, dice igual, defina si es iónico, covalente y qué tipo de covalencia es. Para el cloruro de cesio. También luego cuando ya ubicamos el compuesto y vemos que es una sal, es idea, pues de volada decimos ya, no, pues, es un enlace covalente polar, ¿sí? Pero lo podemos comprobar. Es el cloruro, es el cloro y el cesio. El cesio es 0.7. Y el cloro, recuerden que comentamos que cuando son así, entre extremos, los compuestos son iónicos, ¿no? Cuando son entre elementos que están más cercanos entre sí, las diferencias suelen ser para covalentes. Entonces, ¿es el cloruro de cesio? 3 menos 0.7 es 2.3, que es arriba de 2. Por lo tanto, es un enlace iónico para el cloruro de cesio. El enlace, dice, del ácido sulfídrico, HS. Checamos en la tabla. Hidrógeno, 2.1. Y el azufre, 2.5. 2.5 menos 2.1, 0.4. Es un enlace covalente polar, ¿sí? Y dice el enlace nitrógeno-nitrógeno en esta molécula simétrica es una amina. Lo van a ver en fundamentos de química orgánica. Es un compuesto orgánico, tiene nitrógeno. Entonces, acá también es un compuesto orgánico, tiene carbono. Recuerden que la química del química orgánica, pues es con los elementos que forman compuestos orgánicos, como es el carbono y el nitrógeno. Entonces, en esta amina, ¿qué tipo de enlace forma el nitrógeno-nitrógeno en este compuesto? No necesitamos hacer ni sumas, ¿no?
¿Qué tipo de enlaces eran? ¿Cuál será? No, tampoco no está tan complicado, está bien simple esto, ¿no? Nitrógeno, nitrógeno. Covalente puro. Covalente puro. Y entre el hidrógeno y el nitrógeno hay 4 hidrógenos unidos a 2 nitrógenos. Si hacemos la estructura de Lewis, pues ahí vamos a poner, ¿verdad? Hidrógeno, 2 hidrógenos en cada nitrógeno. El nitrógeno debe de tener ahí, si usa 2 electrones para los 2 hidrógenos, le quedan 3. Hace un enlace triple ahí en medio, si hacemos la estructura de Lewis para ese compuesto. El enlace hidrógeno-nitrógeno, ¿de qué tipo es? ¿Iónico covalente y covalente polar? No tenemos más que 3 opciones. O no polar, ¿verdad? El puro. ¿Quieren ver las electronegatividades para ver de qué tipo es? El nitrógeno con el hidrógeno. ¿Quién me dice? Ya para irnos porque... Covalente polar. Es covalente polar, correcto, es covalente polar. El nitrógeno es 3 y el hidrógeno es 2.1, es 0.9 la diferencia de electronegatividades. Entonces tienen que recordar eso, ¿eh? De 2 para arriba son iónicos, de 1.9 hacia abajo son covalentes polares. Y si nos da 0 con moléculas o enlaces con átomos del mismo elemento químico, pues esos son enlaces covalentes no polares o puros. Puros porque vienen del mismo, de la misma forma, ¿no? Son los átomos de carbono, los átomos de nitrógeno. Siempre son covalentes no polares o puros. Ok, pues con esto concluimos este tema de estructura de Lewis y enlaces, tipos de enlaces y electronegatividad, así viene en su programa. La próxima clase vamos a iniciar con estequiometría, ¿sí? Entonces voy a poner en la plataforma el archivo de las electronegatividades para que lo tengan ahí a la mano, para que puedan hacer sus tareas, ¿no? Hay una tarea por ahí igual defina qué tipo de enlace es el compuesto y van a necesitar el valor de las electronegatividades. Sale. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Muy bien, profe. Muy bien. Todo bien. Sale pues, entonces, nos vemos el miércoles. Cuídense. Igualmente, profe. Bye. Gracias. De nada, hasta luego.